Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de el fragmento de El primer amor. La propia estima no puede ser verificada por los demás. Tú vales porque tú dices que es así. Si dependes de los demás para valorarte, esta valorización estará hecha por los demás. Puede ser que tengas una enfermedad social, una enfermedad que no se puede curar con una simple inyección. Es muy probable que te haya infectado el virus del desprecio a ti mismo, y el único remedio conocido para esto es una buena dosis de amor propio o amor a ti mismo. Pero quizás, como mucha gente en nuestra sociedad, tú has crecido con la idea de que está mal amarse a sí mismo. Piensa en los demás, nos dice la sociedad. Ama a tu prójimo, nos predica la iglesia. Lo que nadie parece recordar es que lo más importante es amarse a sí mismo. Y sin embargo, eso precisamente es lo que tú vas a tener que aprender para lograr tu felicidad en el momento presente. De niño aprendiste que amarte a ti mismo, algo natural en aquel entonces, era lo mismo que ser egoísta y consentido. Aprendiste a pensar en los demás antes que en ti mismo, a darle mayor importancia porque de esa manera demostrabas que eras una buena persona. Aprendiste a anularte y te alimentaron con conceptos como el de debes compartir tus cosas con tus primos, no importaba que fueran las cosas que más querías, tus tesoros personales o que ni papá ni mamá pudieran no estar compartiendo sus juguetes de adultos con los demás. Incluso puede que te hayan dicho a menudo que los niños callan cuando hablan los adultos y que debes saber cuál es tu lugar. Los niños se consideran hermosos e importantes por naturaleza, pero al llegar a la adolescencia los mensajes de la sociedad ya han echado raíces. La desconfianza en sí mismo está en pleno apogeo y con el pasar de los años esta sensación recibe constantemente refuerzos. Después de todo no debes andar por el mundo amándote a ti mismo. ¿Qué pensarán de ti los demás? Las indirectas son sutiles y la intención que las alienta no es mala, pero logra mantener a raya al individuo. Empezando con los padres y la familia, siguiendo con el colegio y los amigos, el niño aprende estos encantadores modales sociales que son como la marca de la ley del mundo de los adultos. Los niños nunca actúan así entre ellos a menos que sea para darle gusto a los mayores, que digan siempre por favor y gracias, que hagan una venia, que se levanten cuando entra un adulto en la habitación, que pidan permiso para levantarse de la mesa y que aguanten las eternas caricias en las mejillas y las sobadas de cabeza de los adultos. El mensaje es muy claro, los adultos son importantes, los niños no cuentan. Los demás tienen importancia, tú eres insignificante. No te fíes de tu propia opinión. Era el colorido número uno y había un enorme paquete de refuerzos que venían bajo el título de buena educación. Estas reglas encubiertas por la palabra modales te ayudaban a internacionalizar los juicios de los demás a expensas de tus propios valores. No es sorprendente, pues, que estas mismas preguntas y dudas, estas mismas definiciones que te niegan como persona persistan en la madurez. ¿Y cómo lograr introducirse estas dudas de uno mismo? Quizás tengas problemas en el importante tema del amor al prójimo, pero el amor a los demás está relacionado directamente con el amor que te tienes a ti mismo. El amor, sugerencia para una definición. El amor es una palabra que tiene tantas definiciones como personas hay para definirlo. Prueba esta a ver cómo te va. La capacidad y la buena disposición para permitir que los seres queridos sean lo que ellos elijan para sí mismos sin insistir en que hagan lo que a ti te satisfaciera o te gustase. Puede que esta sea una definición practicable, pero el hecho es que muy pocas personas son capaces de adoptarlas para sí mismos. ¿Cómo puede llegar al punto de poder dejar que los demás sean como quieren y elijan sin ser insistir para que se pongan a la altura de lo que esperan ellos? Muy sencillo, amándote a ti mismo, sintiendo que eres importante, hermoso y que vales mucho. Cuando hayas reconocido lo que vales y lo bueno que eres, no tendrás necesidad de que los demás apoyen y refuercen tu valor y tus valores ajustados su conducta a tus instrucciones. Si estás seguro de ti mismo, tienes confianza en lo que piensas, no querrás ni necesitarás que los demás sean como tú. En primer lugar, tú eres un ser único. Por otro lado, eso los privaría de su individualidad. Y lo que te gusta en ellos son precisamente esos rasgos de los que le diferencian. Hacen que sean lo que son. Las cosas empiezan a amarse. Logra amarte a ti mismo y de pronto eres capaz de amar a los demás y eres capaz de hacer cosas por los demás y el poder de dar y hacer cosas para ti mismo primero que nada. Así no tendrás necesidad de
artimañas para amar y dar. No lo harás porque esperes retribución o gratitud, sino por el auténtico placer que sientes al ser generoso y amante. Si tu ser no vale nada o no es amado por ti, entonces es imposible dar. ¿Cómo puedes dar amor si no vales nada? ¿Qué valor tendría tu amor? Y si no puedes dar amor, tampoco puedes recibirlo. Después de todo, ¿qué valor puede tener el amor que se le da a una persona que no vale nada? El estar enamorado, el poder dar y recibir todas esas cosas empiezan con un ser que es capaz de amarse totalmente a sí mismo. Toma por ejemplo el caso de Noah, un hombre maduro que pretendía amar tiernamente a su mujer y a sus hijos para demostrarle su cariño, les compraba regalos caros, les costeaba vacaciones lujosas y tenía buen cuidado. Cuando se ausentaba en viajes de negocios de firmar siempre en sus cartas con palabras amor. Sin embargo, Noah nunca lograba decir a su mujer y a sus hijos que lo amaba. Y tenía el mismo problema con sus padres a quienes quería mucho también. No quería pronunciar las palabras que a menudo le pensaban por la cabeza y sin embargo se atoraba cada vez que trataba de decir te amo. En la mente no las palabras yo te amo le dejaban al descubierto. Si él decía yo te amo, alguien tenía que contestar yo también te amo, no. Su declaración de amor tiene que encontrarse con una afirmación de su propio valor personal. Es decir, esas palabras implican un riesgo demasiado grande para Noah, porque podrían quedar sin respuestas y entonces todo su valor se ponía en duda. Si por otro lado Noah pudiese empezar con la premisa de que él era una amable o querido, no tendría ninguna dificultad de decir yo te amo o yo te quiero. Y si no le respondían con el deseo yo también te amo, Noah, él vería que eso no tiene nada que ver con su propia autovalorización, puesto que está intacta desde antes que quisiera empezar a hablar. Si su amor era correspondido, era problema de su esposa o de quien sea que no amara en ese momento. Podría ser que él deseara el amor de la otra persona, pero este no sería indispensable para su autovalorización. Puedes desafiar todos tus sentimientos de acuerdo a tu habilidad de amarte a ti mismo. Recuerda siempre que en ningún momento y en ninguna circunstancia es más sano odiarse a sí mismo que amarse a sí mismo. Incluso si te has portado de alguna manera que te desgrada, odiarte a ti mismo solo te llevará a inmovilizarte y a perjudicarte. Y en vez de odiarte a ti mismo, trata de tener sentimientos positivos. Que la equivocación o el error te sirvan de lección. Haz el propósito de no repetirlo, pero no los asocies con tu autoestima o autovalorización. He aquí el meollo tanto del amor a uno mismo como a los demás. No confundas nunca tu propio valor, que es un valor dado, con tu comportamiento o con el comportamiento de los demás hacia tu persona. Y lo repito, no es fácil. Los mensajes que nos manda la sociedad son abrumadores. Eres un niño malo en vez de te portaste mal. Mamá no te quiere cuando te comportas de esa manera en vez de a mamá no le gusta cómo te portas. Las conclusiones que sacas de este tipo de mensajes son, ella no me quiere, debo ser un desastre, en vez de, no le gusto a mamá, esa es una decisión y algún disguste que no sea que tú verdaderamente sientas el amor propio. No es fácil deshacerte de los hábitos de la niñez. Es muy posible que la imagen de ti mismo se base todavía en las opiniones de los demás. Si bien es cierto que tus primeras ideas respecto a ti mismo las aprendiste de la opinión de los adultos, no es cierto que tengas que cargar con ellas para siempre. Sí, es difícil desligarse de las viejas cadenas y limpiar las heridas abiertas, pero es aún más difícil aferrarse a ellas si aún no consideras las consecuencias que esto implica. Con un poco de práctica y entrenamiento mental podrás hacer una lección de amor a ti mismo que te sorprenderán. ¿Quiénes son las personas que aman con facilidad? ¿Son acaso las personas que tienen un comportamiento autodestructivo? No, jamás. ¿Son las que se han humillado o esconden en un rincón? No, por cierto. El volverse eficiente, el lograr dar y recibir amor eficazmente empieza en casa por uno mismo con el propósito de terminar con los comportamientos emanados de la baja valoración de sí mismo, que se han convertido en una costumbre y en una manera de vivir. Sintonizando la onda de la autoaceptación. Lo primero que tienes que hacer es destruir el mito de que tiene un solo concepto de sí mismo y que éste es positivo o negativo permanentemente. Se tiene muchas imágenes de sí mismo y estas varían de un momento a otro. Si te preguntaran, ¿te gustas a ti mismo? Podría ser que te contestaran con un no colectivo de
después de amontonar todos sus pensamientos negativos sobre ti mismo. El romper las áreas de los que no te gusta para colocarlas en zonas específicas logrará dirigir tus esfuerzos hacia unas metas definidas. En esas diversas opiniones respecto a ti mismo, desde un punto de vista físico, intelectual, social o emocional, tienes tu propia opinión respecto a tu talento para la música, el deporte, el arte, las tareas mecánicas, la literatura y demás. Tu autorretrato son tus números como lo son tus actividades y a través de todos tus comportamientos siempre estás tú, la persona que acepta o rechazas. Tu autoestima es sombra amable siempre presente, tu consejera para tu felicidad personal y para el dominio de ti mismo no debe estar en relación directa con tu autoevaluación. Tú existes, tú eres un ser humano, eso es todo lo que necesitas. Tú eres quien determina lo que vale sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Y tu propio valor, que es un hecho en sí, no tiene nada que ver con tu comportamiento ni con tus sentimientos. Puede ser que no te guste cómo te has portado en un momento dado, pero eso nada tiene que ver con tu autovalorización. Tú puedes escoger ser un ser valioso para contigo mismo y para siempre. Y de ahí emprender la tarea de elaborar tus imágenes de ti mismo. El amor al cuerpo. Todo empieza con tu yo físico. ¿Te gusta tu reflejo? Si has contestado que no, trata de dividir esta respuesta en diferentes partes. Haz una lista de las cosas que no te gustan, empezando por arriba, tu cabello, tu frente, tus ojos, párpados, mejillas. ¿Te gustan tus ojos, tu nariz, tus dientes y cuello? ¿Y qué pasa con tus brazos, dedos, pechos y estómago? Haz una lista larga. Induye también tus órganos interiores, tu riñón, el brazo, las arterias, el fémur. Ahora piensa en los oscuros ingredientes que te componen. ¿Qué piensas en tu cintura, de la zona de colon y muchas glándulas adrenales del pechón, el corazón? Tienen que estar una lista larga y completa. No es que tengas un buen cuerpo, tú eres el cuerpo. Y que no te guste significa que no te aceptas a ti mismo como ser humano. Puede que tengas algunos rasgos físicos que te desgraden. Si son parte de tu cuerpo que pueden ser modificadas, haz que cambiarlas sea una de tus metas. Si tu barriga es demasiado grande o tu pelo de un color que no te sientes bien, puedes considerarlo como elecciones hechas en anteriores momentos presentes y puedes hacer nuevas decisiones apropiadas en ese momento presente. Esas partes que desaprueban y que no pueden ser modificadas, piernas demasiado largas, ojos demasiado estrechos y cosas más, pueden ser vistos bajo una óptica diferente. Nada es demasiado nada. Y las piernas largas no son ni mejor ni peor, y el pelo pequeño o largo no tiene nada que ver. Decide que te agrada tu yo físico y que es valioso y atractivo para tu modo de ver, para ti, rechazando las comparaciones y las opiniones de los demás. Tú puedes decidir lo que es agradable y de gusto para ti mismo. Eres un ser humano. Los seres humanos tienen ciertos olores, hacen ciertos ruidos y tienen pelos en ciertas partes, pero la sociedad y la industria nos envían mensajes constantemente respecto a la condición física del ser humano. Avergüéncense de estas características, nos dicen. Aprenda a disfrazar el comportamiento, especialmente si disimula su verdadero yo con nuestro producto. No se acepte a sí mismo tal como es, esconde su verdadero yo. No se puede estar ante la televisión ni una hora sin recibir este tipo de mensajes. Los anuncios que te bombardean a diario te informan sobre lo mal que está tu boca, tus axilas, tus pies, incluso tus órganos genitales. Use nuestro producto y siéntese nuevamente como un ser real y natural. Así desodorizas todos los orificios de tu cuerpo con el producto perfumado apropiado porque no aceptas esa parte de ti mismo que existe en todos los seres humanos. Yo sé de un hombre de 30 años llamado Frank que ha aprendido a rechazar todas sus funciones corporales y a considerarlas como innombrables y querosas. Frank es compulsivamente limpio en todo lo que respecta a su cuerpo hasta el punto que se siente incómodo cuando suda y espera que su mujer y sus hijos se comporten de la misma manera. Corre a la ducha para liberarse de cualquier olor que pueda resultar ofensivo después de haber cortado la hierba o jugado una partida de tenis. Y además él y su mujer no pueden tener relaciones sexuales si no se antes duchado y puede desde hacer el amor. No puede tolerar sus propios olores corporales ni tampoco vivir con alguien que se acepte más a sí mismo. Frank valoriza con perfumes especiales su cuarto de baño, usa una multitud de cosméticos y productos de tocador para siempre tener un buen olor y se preocupa de los demás.
no lo quieran o no lo acepten cuando se humaniza y empieza a oler como un ser humano. Frank ha aprendido a rechazar sus olores y sus funciones corporales naturales. Él ha optado actitudes que reflejan un autorrechazo personal al sentirse avergonzado u obligado a dar excusas cuando permite a su cuerpo funcionar con naturalidad. Pero un ser humano implica tener muchos olores naturales y persona que está trabajando para aceptarse a sí misma y para amarse a sí misma no debe sentirse ofendida ni molesta por sus características naturales. En realidad, si Frank fuese completamente honrado respecto a su persona y borrase todos los mensajes aprendidos que lo llevaron a un rechazo en sí mismo, podría incluso reconocer que disfruta de su propio cuerpo y de todos esos olores, gloriosos olores que el cuerpo es capaz de producir. Y si no quiere compartir esos olores con los demás, podría ser el menos aceptado en sí mismo, decirse a sí mismo que él en realidad le gusta y no resistir vergüenza ante los demás. El aceptarse a sí mismo implica la aceptación del yo físico y la posibilidad de disfrutar del mismo, eliminando la imposición social y culturales que te obligan a ser limpio o simplemente a tolerar el propio cuerpo cuando se comporta de una manera natural, anticosmética. Esto no quiere decir que tengas que andar haciendo tentación de tus olores de tu persona, pero sí quiere decir que puedes aprender a gozar de ser tú mismo. Muchas mujeres han aceptado estos mensajes socioculturales y se comportan como se supone que tienen que comportarse cuando se trata de sus propios cuerpos. Afeítese las piernas, las axilas, desodorarse completamente, su cuerpo debe estar bien limpio. Eso les obliga a que verdaderamente no amen su cuerpo. Por eso tú verdaderamente tienes que amarte por completo. Se te está impulsando a rechazar tu hermoso yo. El que los anunciadores te estimulen a hacer esto es comprensible en vista de las ganancias que logran, pero el que tú compres los productos es menos comprensible puesto que tú estás escogiendo el rechazar tu propio yo. Y tú puedes dejar de ocultar y esconder tu yo hermoso y natural. De modo que si escoges usar cualquier ayuda cosmética, no lo hagas porque no te gusta lo que estás ocultando, sino por motivos de realidad social o de disfrutar de algo nuevo. El ser honrado contigo mismo es este campo, no es fácil. Y lleva su tiempo aprender a distinguir entre lo que realmente nos gusta y lo que la industria cosmética dice que debemos gustarnos. La elección de las imágenes más positivas de uno mismo. Es posible hacer el mismo tipo de elección con todas las imágenes que tiene de ti mismo. Puedes elegir considerarte una persona inteligente aplicándote a ti mismo tus propias normas. En efecto, mientras más feliz te haces a ti mismo, más inteligente eres. Si hay áreas en las que fallas o funcionas definitivamente como en álgebra, ortografía, redacción, este es simplemente el resultado natural de las elecciones que has estado haciendo hasta ahora. Si te decidieras a dedicar más tiempo a la práctica de cualquiera de estas áreas, no hay duda que llegarías a ser un experto. Si la imagen de ti mismo es la de una persona no demasiado interesante, pues no vas a hacerlo. Pero si tú por el contrario dices que tienes una imagen bastante aceptable, bastante extrovertida contigo mismo, pues tú te vas a amar por completo. Sin duda esto te sorprenderá, pero puedes escoger ser tan inteligente como quieras. La capacidad es realmente una cuestión de tiempo más que de una cualidad. Un hecho que apoya esta declaración es el de las normas para clasificar los test de actitud escolar. Estas normas demuestran que las puntuaciones logradas por los mejores alumnos a un nivel dado son alcanzadas por la mayoría de los alumnos a niveles posteriores. Otros estudios demuestran que, aunque la mayoría de los alumnos logran dominar ciertas tareas aprendidas, algunos lo hacen más pronto que los otros. Sin embargo, la etiqueta deficiente e incluso retardado se aplica a menudo a los que avanzan más lentamente hacia el logro de un concepto de dominio en cualquier campo que sea. Escuchemos a John cuando habla al respecto en su artículo, un modelo de aprendizaje escolar que aparece en TechColor. La aptitud es el tiempo requerido por un estudiante para dominar una disciplina. Está implícita en una formulación el supuesto de que en tiempo suficiente todos los estudiantes pueden lograr dominar una disciplina determinada. Con suficiente tiempo y esfuerzo podrías, si así lo decidieras, elegir hacer dominar cualquier disciplina académica, pero no haces esa elección y tienes muy buenos motivos para no hacerla. ¿Con qué fin aplicarías energías de tu momento preciso para resolver tus problemas o aprender algo que en realidad no te interesa? Ser feliz, vivir efectiva y eficazmente y amar son metas que uno verdaderamente se pone, pero se trata de demostrar que la inteligencia no es algo que has heredado o que has sido otorgado. Tú eres tan inteligente como decidas serlo.
El que no te guste lo inteligente que has escogido es simplemente una forma de subestimar, de despreciarse a sí mismo, que solo puede tener consecuencias perjudiciales para tu vida. La lógica de poder escoger tus autorretratos es aplicable a todas las fotografías de ti mismo que almacenas en tu mente. Tu comportamiento social es tan apropiado como tú elijas que sea. Si no te gusta cómo te comportas socialmente, puedes tratar de cambiar sin confundir tu comportamiento con tu propia autovalorización. Al mismo tiempo, tu talento, ya sea artístico, mecánico, musical y etcétera, es una gran parte del resultado de elecciones que has hecho y no se debe confundir con lo que es tu valor personal. Con el mismo enfoque, el capítulo precedente trató de demostrar que tu vida emocional era el resultado de lo que tú habías elegido. El aceptarte a ti mismo es base fundamental para que tú puedas tener un amor propio a ti mismo. El reparar o modificar aquellas cosas que no están a la altura de lo que quieres puede llegar a ser una ocupación encantadora y no hay motivo para que elijas sentirte inapropiado o indigno simplemente porque hay cosas en ti mismo que has decidido mejorar. El disgusto con uno mismo puede tomar muchas formas y quizás tú mantienes un comportamiento de subestima de ti mismo. He aquí una breve lista de comportamientos típicos de autosubestimación que entran en la categoría de autoveto. Rechazar los cumplidos que recibes. Inventar excusas para explicar por qué te ves bien. Darle el crédito a los demás cuando en realidad tú te lo mereces. Usando referencias a otras personas cuando hablas. Apoyar tus opiniones en los demás. Negarte a pedir algo que te gusta no porque pienses que no te lo puedes permitir. No tener orgasmos. No comportarte algo porque piensas que lo tienes que comprar para otra persona aunque no sea necesario este sacrificio, o no comprarte las cosas que te gustaría tener porque piensas que no la mereces. Evitar darte gustos como por ejemplo flores, vino o lo que sea que te encanten porque consideras que es un despilfarro. En una habitación llena de gente, cuando alguien llama en voz alta diciendo, el usar motes con implicaciones peyorativas para referirte a ti mismo. Un amigo o un amante te regala una joya. Alguien te dice que te ves muy bien. Alguien te lleva a un restaurante o un teatro. Una vez trabajé con una mujer joven bastante atractiva que tenía mucho éxito con los hombres. Su nombre era Shirley y siempre hacía cosas con sus relaciones y andaba mal cuando éstas no salían como ellos verdaderamente esperaban. Se alejaba de estos hombres. Durante su tratamiento llegamos a la conclusión de que ella misma era la que estropeaba sus relaciones sin darse cuenta. Si algún joven le decía que se le quitara el pensamiento de Shirley, inmediatamente lo contradecía. Él dice eso solo porque sabe que es lo que yo quiero oír. Shirley esperaba que la pesca de la frase que la subestimaría. No sentía amor por sí misma y rechazaba los esfuerzos que hacían los demás para quererla. Creía que nadie la podía encontrar atractiva porque, en primer lugar, ¿por qué no creería que merecía ser amada? Y si así un interminable siglo de remuneraciones de esa manera de reprochar la pobre autoestima que tenía, aceptándose a sí mismo sin chistar. El amor propio, el amarse a sí mismo implica aceptarse a sí mismo reconociéndose como un ser humano valioso y por así lo decide uno mismo. Estas aceptaciones implican también una plenitud, una falta de protestas y quejas. La gente que funciona plenamente no protesta jamás, especialmente no protesta por la calle, baches ni porque el cielo está nublado o el cielo demasiado frío. La aceptación implica no protestar o no quejarse, y la felicidad implica no protestar por lo que no tiene remedio o por lo que no hay nada que hacer. La protesta y la queja son el refugio de la gente que desconfía de sí mismo. Contarle a los demás las cosas que no te gustan de ti contribuye a que tú sigas insatisfecho, pues lo único que ellos no pueden hacer es negarlas, y entonces tú no lo crees. Así como lamentarse ante demás es un acto inútil, aceptar que los demás abusen de ti cargándote con sus fardos llenos de problemas y autocomiseraciones tampoco ayuda a nadie. Una pregunta muy sencilla terminará generalmente con este comportamiento tan inútil como desagradable. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Hay algo que pueda hacer por ti para ayudarte a solucionar este problema? Al hacerte a ti mismo esta pregunta, empezarás a darte cuenta de que la conducta de los lamentos es realmente una locura total. Es tiempo malgastado, tiempo que puede emplearse mejor practicando alguna actividad de autoestima, como podría ser elogiarse un poco en silencio o ayudando a otra persona que pueda realizarse.
Hay dos instancias en las cuales la queja es la peor de tus posibilidades. Cada vez que les dices a alguien que está cansado. Dos, cada vez que le dices a alguien que no se siente bien. Si estás cansado, pues puedes hacer distintas cosas para remediarlo, pero quejarte, aunque sea una sola persona, pero aún así esa persona no te hace caso, pues tú estás perdiendo tu tiempo y no hará que te sientas menos cansado. Y el mismo tipo de logia se puede aplicar a tú, no me siento bien. No hemos dicho nada aquí sobre los casos en los que comunicar a los demás de que no te sientes bien puede significar que estos te ayuden de alguna manera, por pequeña que sea. De 10 que hablamos aquí es de las quejas que los demás, pues si tú te quejas con los demás y estos no te prestan atención, no hay nada que puedas hacer. La lamentación de uno mismo es una actividad inútil que impide que vivas tu vida de forma positiva y eficiente. Te impulsa a tenerte pena a ti mismo e inmovilizar tus esfuerzos por dar y recibir amor. Más aún, disminuye tus oportunidades de mejorar tus relaciones afectivas y aumentar tus relaciones sociales. Y aunque logres atraer la atención de los demás sobre tu persona, lo lograrás de una manera que sin duda ensombrecerá tu propia felicidad. La posibilidad de amarse a sí mismo sin protestar implica una comprensión amplia tanto del proceso del amor por uno mismo como del proceso de elaborar estas quejas. Si auténticamente te amas a ti mismo, entonces las quejas a los demás que no pueden hacer nada por ti se convierte en una actividad imposible de defender o de justificar. El amor propio y la soberbia. Debes estar pensando que todas estas palabras sobre el amor a uno mismo implica un tipo de comportamiento detestable semejante a la egolatría. Nada puede estar más lejos de la verdad. El amor por uno mismo no tiene nada que ver con el tipo de comportamiento que se caracteriza por la insistencia de decirle a todo el mundo lo maravilloso que es uno. Eso no es amor a uno mismo, sino más bien una forma de tratar de conseguir la atención y el aprecio de los demás. Es una actitud tan neurótica como la del individuo que está sobrecargado del desprecio por sí mismo. El comportamiento arrogante y jactancioso está motivado por el deseo de ganar el aprecio de los demás. Quiere decir que el individuo se valora a sí mismo en base a lo que los demás ven en él. De no ser así, se sentiría la necesidad de convencerlo. El amor a uno mismo quiere decir que te amas a ti mismo. No existe el amor a los demás. No hay ninguna necesidad de convencer a los demás. Es suficiente contar con la propia aceptación interna. No tiene nada que ver con ver el punto de vista de los demás.